el hombre en su totalidad, Adán y Eva, sus descendientes y hasta nosotros. Por la entrada del pecado, hermanos, entró la miseria al mundo. Por la entrada del pecado entraron las enfermedades, la infelicidad, los problemas. Y vemos, no se alcanza a apreciar muy bien, pero en la parte de arriba tenemos un niño que no tiene alimento, una persona enferma de SIDA. En la parte de abajo tenemos unos niños llorando, huérfanos. Y luego tenemos una catástrofe acá como una carretera quebrada. Por la entrada del pecado al mundo es que el hombre tiene muerte, tiene desdicha. Y la Biblia dice que esa muerte es eterna. De hecho, la muerte viene a ser la separación del hombre con Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, está fuera de esa vida, de la vida que da Dios. Y algunos han dicho, bueno, ¿qué acaso Dios no podía perdonar ese pecado a Adán y Eva? Hacer un borrón y cuenta nueva, como que nada pasó. O que Dios les hubiera dicho, bueno, pecaron, echando a perder se aprende, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Que no podía haber hecho eso Dios? Puesto que Él es soberano, Él es dueño de todo. ¿Lo pudiera Dios haber hecho eso? Sí, pero Dios es perfecto, Dios es santo y Dios es justo. Y además tenía un enemigo desde aquel tiempo, un enemigo a cual se le conoce como el acusador. Si Dios hubiera hecho eso con los primeros hombres, el acusador le hubiera dicho a Dios, te equivocaste, dejaste de ser justo, porque la paga del pecado es muerte, tú lo has dicho. Fíjese lo que nos dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, que Dios no puede pasar por alto los pecados. Y no había manera de regresarse. El hombre había pecado, por lo tanto ya tenía la muerte en sí. Si Dios hubiera perdonado a Adán y a Eva y hubiera hecho un borrón y cuenta nueva, ¿sabe usted que el hombre volvería a pecar otra vez? Así somos nosotros. Fíjese, Jesús les cuenta a unas personas que a un hombre se le perdonó mucho por un señor al cual le debía mucho dinero. Le dijo, te perdono todo eso porque no me lo vas a pagar nunca. Y él salió de la presencia del que lo perdonó, iba muy contento. Y se topa con uno que le debía algunos centavos. Oye, tú que me debes, págame, ¿cuándo me vas a pagar? Y dice la Biblia que no solamente lo estrujó o le reclamó, sino que también lo metió a la cárcel. Págame. Cuando los siervos de aquel perdonador lo vieron, fueron con su señor y le dijeron, mira, qué ingrato aquel es el que tú le perdonaste. Había uno que le debía poquito y no lo perdonó. Somos malos. Por eso el hombre pecó y la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, el hombre tenía que morir. Fíjese lo que nos dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que el hombre había pecado y tenía que morir, tenía que dar su vida. Y dice la Biblia que la vida del hombre está en la sangre de la persona. Si nos quitan la sangre, nos morimos, ¿verdad? Entonces, la sangre viene siendo la representación de la vida del hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Bueno, pagar con su propia vida, morir. Y si el hombre hubiera muerto, no estaríamos nosotros aquí, ¿verdad? O que Dios nos dijera a cada uno de nosotros, pues mijito, has pecado, tienes que morir. Entonces, ¿para qué naceríamos si todos teníamos que morir? Porque teníamos que pagar nuestro pecado. Entonces, Dios no nos creó para que muriéramos. Dios nos creó para que tuviéramos vida y disfrutáramos de su presencia. Para eso nos creó Dios, para su gloria y alabanza, no para morir. ¿Qué pasa si una persona dijera, hermano Rafa, yo voy a morir por usted, ¿cómo la ve? Yo doy mi sangre por usted y ya usted no tiene que morir. ¿Se valdría eso delante de Dios? ¿Por qué no, si estoy dando mi sangre por él? Lo que pasa es que yo mi sangre la tengo contaminada por el pecado y no se la puedo ofrecer a Dios por la vida de otro. Entonces, ¿quién iba a pagar por nosotros si nosotros estábamos bajo la naturaleza caída de Adán? Entonces teníamos un problema muy grande. Nadie podía dar la vida por nosotros. Nadie podía dar su sangre por nosotros, porque todos estábamos caídos de la gloria de Dios. Todos estábamos en pecado, puesto que el pecado entró a todos y así la muerte a todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué problema tan grande teníamos? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, condenados a la muerte y muerte eterna. Por eso Dios nos dice en Levíticos, porque la vida de la carne en la sangre está. Pero añade, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es decir, Dios dice, yo voy a dar mi sangre en el altar por las almas de todos ustedes. ¡Ay, qué bueno! Es buena noticia. Dios va a dar su sangre, que es limpia, por nosotros. Y la sangre de Dios sí tiene la calidad, la perfección y la santidad para morir por cada uno de nosotros. ¡Oh, qué buena noticia! Vamos bien, pero hay un problema. ¿Dios tiene sangre? ¿Dios tiene sangre? No. La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo iba Él a dar su sangre si es un espíritu eterno, todopoderoso, pero no tiene sangre? Entonces, ahora Dios dice, yo voy a dar mi sangre,
Pero mientras voy al altar a derramar esa sangre, voy a proveer un medio mientras preparo el escenario para yo mismo ir y presentar mi sangre en sacrificio. Mientras voy a pedirles que sacrifiquen un cordero, un animalito limpio, humilde, sencillo, que cada quien sacrifique la sangre de un cordero para que limpie su pecado. Y de esta forma va a vivir la gente. Cuando llegue el momento, entonces yo, Dios, presentaré mi propia sangre. Qué bueno, porque de esta manera Dios abrió la puerta de salvación para toda la gente que vino a existir antes de que Cristo viniera a la tierra. Tenían confianza en que Dios un día iba a venir a presentar su propia sangre. Y ellos sacrificaban un cordero. Pero ¿qué cree? El hombre es malo, porque empezaron las diferencias y los problemas. Imagínense el rico cómo presentaba sus corderos en sacrificio. Gorditos, fuertes. Imagínense en la fila para ir al altar, y el rico pone su animalito y dice: mira este que está acá, el cordero que trae, todo debilucho, aprenda del mío, mire. A mí se me hace que a este ni siquiera le van a perdonar sus pecados, porque trae un cordero débil. Ahora imagínense, el rico tenía muchos corderos, pero el pobre, si nomás tenía uno, ¿qué? Ay, pues yo lo guardo para ir a ofrecer por mi pecado. Pero ¿por cuál pecado? Si lo ofrezco, ya no tengo más cordero. ¿Y luego cómo le voy a hacer? Bueno, había otra manera, ¿verdad? Si era pobre, podía ofrecer unas tórtolas, unas avecillas. Pero aún así, Dios se hastió de esos sacrificios, porque llegó el momento en que la gente ya no respetaba los sacrificios. Entonces, ¿cómo podía Dios presentar su sangre? Isaías dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamarás su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús era el que iba a nacer en esa virgen. Dios con nosotros. La Biblia dice que el Verbo ya era en el principio y estaba siempre con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios mismo viene a habitar con nosotros, y su nombre era Emmanuel. Dios entre nosotros, o Dios con nosotros. Dios mismo vino a la tierra en la persona de Jesús. Mire, Filipenses, la próxima cita, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que Dios tuviera sangre, tuvo que tomar forma humana, como usted y como yo. Y de esa forma, esa sangre que no iba a estar contaminada por pecado, porque Jesús, de acuerdo a Génesis 3:15, sería solamente de la semilla de la mujer
el cual nacería el Hijo de Dios. Usted y yo hemos nacido de la semilla de papá y de mamá. Pero Jesús solamente nació de la semilla de la mujer y fue engendrado por el Espíritu Santo. No estaba contaminado Jesús por el pecado. Así tenía que ser. Entonces, Jesús toma forma humana, 100% humano, como usted y como yo. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, se cansaba, sudaba. Jesús caminaba de un lugar para otro. Estaba limitado a las limitaciones que nosotros tenemos. Fue humano y por su sangre, por su cuerpo corría la preciosa sangre que él iba a presentar en el altar. Vemos la siguiente cita. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. Estando en nuestra condición, iba por medio de su muerte quitarle el imperio de la muerte al diablo, porque el diablo tenía el título de propiedad de nosotros. Entonces Jesús se hizo igual a nosotros para salvar a la humanidad igual. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a ponerse en el lugar de cada uno de nosotros para sufrir el castigo de Dios. Él vino a morir por nosotros. Pero luego hay otro problema. Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Eso no lo entendemos ahorita. Lo vamos a entender cuando estemos en su presencia. ¿Cuál era el problema? Bueno, Jesús vino a morir, pero ¿alguien puede matar a Dios? ¿Alguien puede matar a Dios? ¿Sí entendió la pregunta? ¿Alguien puede matar a Dios? No, porque Él es Dios. Nadie lo puede matar. Él es la fuente de la vida. Dice Juan, en Él estaba la vida, luz de los hombres. Todas las cosas por Él están sostenidas, dice el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo es que iba a morir Jesús presentando su sangre? Bueno, Satanás no quería que Jesús muriera, porque sabía que con su sangre se iba a presentar en el altar. A Satanás no le convenía eso. ¿Sabe usted que Satanás conoce la Biblia mejor que todos nosotros? Él la conoce. Y él conoce la profecía que en determinado tiempo después del decreto para Nehemías de ir a reconstruir Jerusalén, iban a pasar alrededor de 490 años y se le iba a quitar la vida al Mesías. Él lo sabía. Entonces, cuando se anuncia que ha sido el Mesías, él dijo, es hora de matarlo. Yo no quiero que vaya a la cruz o al altar a presentar su sangre, por eso lo voy a matar antes de que llegue a la cruz. No me conviene, dice Satanás. Y manda a Herodes a que maten a los niños para que ese rey fuera muerto por los soldados. Pero a Dios nadie lo toma por sorpresa. Dios frustra los planes del enemigo siempre.
Y él sacó a su hijo Jesús de ahí, se lo llevó a otro lugar. Y Herodes no pudo matar a Jesús. Fíjese, más adelante, un discípulo le dijo, cuando Jesús les contó que él tenía que morir, dice: Señor, que no te acontezca eso. Y Jesús se vuelve y le dice: apártate de mí, Satanás. No sabes lo que estás diciendo. Quería persuadir a Jesús no ir a la cruz. Qué equivocadas están las personas que dicen que Jesús no murió, que Jesús se fue a Cachemira y que tiene familia. No saben lo que están diciendo. Porque Jesús trae una misión desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Fíjese, todavía cuando iba a ser enjuiciado, la esposa de Pilato le dice: he tenido sueños a causa de ese varón que es justo. No tengas nada que ver con él, es más, suéltalo, déjalo libre. Satanás quería romper el plan de Dios para que Jesús no fuera al altar a presentar esa sangre. Pero Cristo tenía un propósito muy definido. Mire lo que dice Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Dios nadie lo podía ni lo puede matar. Es por eso que Jesús dice: nadie me va a quitar la vida. Nadie tiene la autoridad para quitarme la vida. Ni Pilato, cuando dijo: ¿no sabes que yo tengo poder, autoridad sobre ti? Y Jesús le dice: ninguna autoridad tienes si no te es dada de arriba. Jesús venía con una misión. Hubo ocasiones en que los judíos lo llevaron a una parte alta para aventarlo al precipicio y no lo hicieron. Nadie osó aventarlo. Es más, Jesús pasó en medio de ellos y nadie le hizo nada. En otra ocasión querían apedrearlo, tampoco. Jesús no vino para morir de una enfermedad, de un accidente o de una situación difícil. Él sí podía morir porque tenía sangre como usted y como yo, pero no era el momento. Mire, Lucas 9:51, vamos a ver qué nos dice. Cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él dijo: yo tengo que ir a Jerusalén. Voy a dar mi vida en rescate por todos. Sabía cuál era su misión. Juan 12:27 nos relata esta cita, que Jesús, cuando va al Getsemaní, ora con una oración muy sufrida. Ahí empezó la separación de Jesús, el Hijo del Padre, de toda la eternidad juntos. Ahora él tenía que separarse del Padre porque él se iba a convertir en pecado, en maldición. Jesús le dice al Padre: Padre, no hay otra forma en que podamos salvar al hombre. Busca otra forma. Tú eres el dueño de todas las cosas. Tú a nadie le tienes que dar cuenta. Lo que tú hagas está bien. Si quieres pasar de mí esta copa, hazlo.
Pero el Padre guardaba silencio. Pero Jesús dice, bueno, ya que esta copa la tengo que beber, la copa del justo juicio de Dios, Él no rehusó, no rehuyó a su responsabilidad de ofrecer su sangre por nosotros, de ofrecer su vida por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Según la ley, con sangre debe de ser, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No había otra. Jesús tenía que derramar su sangre, su vida por nosotros. No había otra manera de que nosotros fuéramos buscados, encontrados y salvados. No había otra forma más que con derramamiento de sangre. Jesús lo sabía. ¿Cuánto vale nuestra salvación? ¿Qué precio tuvo que dar Jesús por nuestra salvación? Cuando no le ponemos valor a las cosas, es muy fácil que las desechemos. ¿Cuánta gente no ha venido a la iglesia y le ha pedido perdón a Dios? Y decimos, qué bueno que ya encontraste a Jesús en el perdón de tus pecados, vida nueva. Pero qué tristeza que al poco tiempo ya no los vemos entre nosotros. Se regresan y dice uno, ¿qué pasó? No, hermano, es que allá y acá y empiezan a inventar muchas cosas. No le dieron el precio de lo que vale la salvación. La Biblia dice que debemos de cuidarla con temor y temblor. Ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque era Jesús el que iba a derramar su sangre. El temor de Jesús no era eso. El temor de Jesús es que siendo santo, en su vida, en su cuerpo, en su sangre, iba a cargar el pecado de nosotros. Ese era el temor de Jesús. Separarse de la pureza del Padre, de la santidad de Dios. Pero Jesús dijo, yo pago el precio. Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él era un varón de dolores. Él vino a pagar el precio. Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús sabía, al morir en el altar, derramo mi sangre, pero voy a salvar a la humanidad. La siguiente cita nos dice que cuando Él estaba en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él iba a conquistar con su muerte nuestra salvación. Nos iba a dar la vida que Dios había diseñado desde un principio. Hebreos 12,
2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese lo que dice este versículo, por el gozo puesto delante de él veía con gozo que usted iba a estar aquí, que usted iba a ser fruto de ese sacrificio. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio de la cruz y sentándose a la diestra de Dios. Él sabía que con su muerte iba a alcanzar a millones y millones de personas, transformando sus vidas de miseria en un hijo de Dios, transformando la enfermedad en sanidad, la infelicidad en felicidad y sobre todo de muerte a vida. Ese fue el precio de Jesús. El sacrificio en la cruz del Calvario va más allá de un Cristo histórico, de un Cristo que muchos todavía lo tienen crucificado en una cruz, de un Cristo que se predica pero que no se vive. Se habla de él pero no se le recibe. Se le llama Señor pero no se le somete, no se somete a la persona a él como Señor. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo me sentía perdido. A mis 17 años yo conocí al Señor Jesús. Muy joven, pero a esa edad yo ya tenía muchas inquietudes y mi alma no estaba satisfecha. Yo no encontraba la verdad. Yo decía, ¿para qué vive el hombre? Si es como nos dicen en la escuela. En la escuela nos enseñan de que no hay vida más allá de la muerte. Posiblemente reencarnemos, pero entonces yo decía, ¿para qué vivimos? ¿Qué propósito hay? Pero cuando conocí a Jesús, todas las cosas cambiaron. Todo cambió. Y seguramente usted está pensando en que su vida también todo cambió. Porque ahora no vive sin sabores. Ahora sabe que tiene un destino. Y ese destino se encuentra en aquel que vino a buscarnos y salvarnos para llevarnos a su gloria. Ya no estamos solos. Eso es lo que nos motiva a estar en un lugar como este. Mientras muchas personas tienen otros motivos, nosotros tenemos el motivo de agradecer a Dios por el perdón de nuestros pecados. No hay personas más felices que nosotros, porque cuando Dios nos perdona nuestros pecados, dice la Biblia que no hay felicidad más grande que esa. Somos bienaventurados. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo viene a posarse sobre nosotros en una morada para Dios. ¡Qué glorioso es eso! Lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Derramó su sangre buscando lo que se había perdido para salvarnos para Dios. Yo no sé si hay personas que se sienten perdidas o personas que a lo mejor no se sienten perdidas, pero con esto que acabamos de hablar lo llama a la reflexión y el Espíritu Santo le está diciendo: ese precio pagó Jesús por ti. No es una celebración litúrgica solamente o que hacemos cada año, no. Es una oportunidad de vida que Dios nos da para que nosotros le busquemos, para que le digamos ciertamente, creo que yo no le siento sabor a la vida y creo que Dios tiene un propósito más grande que mis pensamientos, pues yo quiero conocer a ese Jesús.
Si Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, bueno, yo quiero probar a Dios. Quiero decirle que si en verdad es, que toque mi corazón. Es una oportunidad en este momento de conocer a Dios. Es una oportunidad importante de, si nos hemos alejado de Dios, de venir otra vez a Él y decirle: Señor, perdóname. Porque como dice el libro de Hebreos, que si nos regresamos atrás, ya no hay sacrificio que hacer, porque pisoteamos la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es lo que tiene más poder sobre todas las cosas, porque es la sangre del Hijo de Dios, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esta sangre va a hablar por la eternidad. ¿Quiere usted hablar con Dios en este momento? ¿Quiere usted decirle: Señor, no había meditado realmente en lo que tú veniste a hacer? Yo pensaba que Semana Santa era simplemente días de guardar y no más hasta ahí. Pero ahora me doy cuenta de la dimensión tan grande de lo que hiciste en la cruz del Calvario. Veniste a derramar tu sangre preciosa sobre el altar, porque sin derramamiento de sangre no perdonarías mis pecados. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Si hay personas que quieren pasar aquí al frente, seguramente habrá un grupo que también orará por usted. Porque un día nosotros que no conocíamos a Dios, no sabíamos qué hacer, pero cuando se nos invitó a pasar a este lugar, entonces entendimos que Dios está aquí y que Dios quiere tener un encuentro con nosotros y darnos el milagro más grande que puede recibir persona alguna en todos los tiempos. Padre, nos presentamos en tu presencia. Agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Veniste a ofrecerte a ti mismo. Te despojaste de toda tu gloria. Te humillaste para cargar el precio y el castigo de todos nosotros. Tú lo sufriste. Cargaste el pecado de todos nosotros y siendo santo te hiciste maldición. Fuiste colgado en un madero, sufriendo cruenta cruz por nosotros. Espíritu Santo, seguramente has hablado a los corazones. Señor, tú eres el que redarguye. Tú eres el que convence al mundo de justicia, de juicio. Habla a los corazones. Habla a los corazones para que puedan acercarse a ti y confiadamente sepan que tú les amas y has trazado el camino para que no se pierdan por la eternidad, sino que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, en una experiencia personal. Tú eres el que hace la obra. Tú eres el que hace la obra, Espíritu Santo. Toma estos corazones, confirma tu palabra. Padre, muchas gracias por la salvación tan grande mencionada en todos los libros de la Biblia.